Bienvenidos a Prayas y ese estudio. Si les gustan nuestros videos y nuestro canal, por favor, suscríbanse. Estamos a puertas de un nuevo año. Antes de cerrar este año y con motivo de las fiestas navideñas que se avecinan, queremos compartir con ustedes un poco sobre el significado oculto, esotérico e interno de la Navidad. Si bien la Navidad se ha vuelto algo más comercial, de consumismo, de publicidad, no debemos olvidar que lo que realmente se celebra acá es el nacimiento de Jesús, el Cristo. Y desde el punto de vista esotérico, esto va incluso muchísimo más allá del simple nacimiento de Jesús. La Navidad constituye un símbolo del despertar espiritual de todos los seres, de ese despertar que todos nosotros tendremos en algún momento de nuestra caminada evolutiva hacia lo divino. Dentro de la visión cristiana, la Navidad está compuesta por 3 momentos. El primero de ellos es el Adviento. Adviento significa llegada y marca la etapa previa de 4 semanas de preparación para recibir el nacimiento del niño. En el relato bíblico, este corresponde a la salida de Israel, de José y María, en condiciones difíciles. Luego viene la Natividad, el nacimiento. Es el momento en el que Jesús viene a la vida en un pesebre en Belén. Y finalmente tenemos la Epifanía, que es cuando aparecen, llegan, Epifanía significa aparición, los Reyes Magos ante el niño y le dan 3 presentes: incienso, mirra y oro. Los libros sagrados de las religiones, como la Biblia en este caso para los cristianos, suelen usar lenguajes simbólicos para expresar verdades profundas, para expresar los misterios. El valor del uso del lenguaje simbólico es que los símbolos no cambian, porque encierran verdades universales, verdades que pueden ser interpretadas por cualquiera que tenga la suficiente sabiduría e intuición para hacerlo, a pesar del paso del tiempo. Entonces, en este sentido, la vida de Jesús que leemos en los evangelios bíblicos es un compendio de misterios que nos revelan que el Cristo ha de nacer en cada uno de nosotros. Los evangelistas eran discípulos de Jesús y eran hombres profundamente iluminados que consignaron en sus evangelios verdades eternas a través del uso de alegorías y de símbolos, con el fin de conducir a los lectores de forma intuitiva, a aquellos lectores que estaban despiertos, que tenían esa intuición despierta hacia el conocimiento oculto. Existe un libro muy interesante que se los recomiendo llamado La vida de Cristo desde la Navidad hasta la Ascensión, de Geoffrey Hudson. Y en su libro él efectivamente nos dice que la vida de Jesús es un registro de experiencias del espíritu en la materia, de la mónada, esa esencia divina en el hombre. Y es el relato del ascenso del espíritu desde lo más denso hasta lo más divino. Recordemos que somos seres multidimensionales, que estamos en constante evolución. Recordemos también que según la literatura teosófica, la constitución del hombre y del universo es septenaria. Existen 7 planos de la manifestación a través de los cuales va descendiendo el espíritu divino, la mónada, se va cubriendo de materia de cada plano cada vez más denso con el fin de vivenciar experiencias que la llevan a reunirse nuevamente con lo divino. Entonces es un proceso de descenso y luego uno de ascenso hacia lo divino luego de haber vivido muchas experiencias. Y allá llega completamente transformada, revigorizada por la realización de lo espiritual. Al igual que Adán y Eva o el hijo pródigo, debemos salir del paraíso, de la casa del Padre, y vivir las experiencias del mundo, probar el fruto del conocimiento para poder reunirnos con él. Nuestra esencia divina, esa mónada, proviene de allá, de ese plano divino, y se cubre con los velos de la materia. Por eso es preciso ir quitándolos hasta alcanzar el desarrollo de la naturaleza divina que todos tenemos en potencia. Y esto es a lo que hace alusión la Navidad. Claro está que en nuestro presente estado evolutivo no contamos con vehículos para actuar en forma consciente en todos los planos y nos dominan primordialmente los vehículos de materia más densa como el físico, el emocional y el mental inferior, nuestro intelecto. De modo pues que cuando limitamos la celebración de la Navidad al aspecto meramente comercial y consumista, lo que estamos haciendo es limitarlo precisamente a esas partes más densas y materiales.
Y estamos dejando de lado lo que encierra desde el punto de vista de nuestra realización espiritual. Entonces, tenemos una naturaleza doble, divina y humana, como dice la Biblia. No está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Debemos despertar ese ser divino, ese espíritu de Dios que habita en nosotros. Se trata de los aspectos de los planos superiores, de la tríada superior, que es el Padre o la voluntad, el Hijo o la sabiduría, amor, y el Espíritu Santo o la inteligencia creadora. Y aquí recordamos la Trinidad de la tradición cristiana, que tiene sus equivalentes en la literatura teosófica también, que son los que acabamos de mencionar: voluntad, sabiduría, amor e inteligencia creadora. Uno de sus aspectos, que es el Hijo, la sabiduría, amor, se manifestó en Palestina. Cristo vino unido a la naturaleza del Padre a traer paz y amor a los hombres. Y aunque históricamente ya desapareció de los ojos de los hombres, ese mensaje del Cristo está en íntimo contacto con la humanidad todo el tiempo, como un Cristo dinámico y siempre activo. En nuestro interior está esa chispa esperando a ser despierta, esperando nacer. El nacimiento del que hablamos aquí representa el nacimiento de ese ser espiritual. El estado crístico no es pues algo que se restringe únicamente a Jesús. Por eso a él solo se lo llama el Cristo después de que tuvo su bautismo. Y es porque todos somos Cristos en potencia. Cristo es realmente un estado de iniciación, de iluminación del ser. Cuando la chispa del Cristo nace en el hombre, se le llama el 2 veces nacido, el ungido, aquel que se dedica a lo divino. ¿Por qué el 2 veces nacido? Porque primero ha tenido un nacimiento físico, que es con el cual venimos a la vida en el plano, digamos, de la materia, y luego tiene el nacimiento espiritual, el nacimiento en el cual se convierte en el Cristo. Entonces Jesús y Cristo no son dos términos intercambiables como se suele caer en este error, porque Jesús no es el único Cristo que ha vivido. Jesús alcanzó el estado crístico, desarrolló esa naturaleza interna, nació 2 veces. Pero ha habido muchos Cristos y, como les decía al principio, esa es parte de la caminada a la que estamos llamados, convertirnos en ese Cristo, dejar que ese Cristo nazca en nosotros. De hecho, Ángelo Silesius, que fue un franciscano y un místico del siglo XVII, nos dice que así Cristo nazca 1000 veces en Belén, si no nace en nuestro corazón, permaneceremos tristes. Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, para poder llegar a ese doble nacimiento, debemos desarrollar las cualidades superiores a través de la mente superior, que tiene ya más un contacto con la intuición. Debemos ir desarrollando cualidades de los planos superiores. Es importante entonces entender la alegoría para poder remover los velos y comenzar a tener esa comprensión, a acceder a ese significado oculto del nacimiento. Examinemos los símbolos para ir más allá de la interpretación literal. Todos los personajes que están representados en la historia de la Navidad tienen algo que ver con algo que está dentro de nosotros, simbolizan algo que está dentro de nosotros. El Evangelio de Lucas entonces nos cuenta cómo el ángel Gabriel se le presenta a María, que estaba comprometida con José, descendiente del rey David, y le anuncia que va a concebir un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Esta anunciación es un cambio profundo que ocurre en el interior de cada ser. Esta anunciación representa la interacción del Espíritu, es decir, el ángel Gabriel, con la materia. La Virgen María es el vehículo por el cual se manifiesta esa inteligencia espiritual. Y la concepción, porque dentro de la anunciación le dice: vas a concebir un hijo del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, es una concepción inmaculada. Y es inmaculada porque no se trata de un nacimiento físico, realmente se trata de un nacimiento espiritual. María es pues el alma del hombre, esa mente superior que debe desarrollarse
para hollar de forma firme el sendero de regreso a la casa del Padre. Y solo cuando el alma, María, se une con la fuerza vivificadora del Espíritu Santo, la inteligencia creadora, puede nacer el Hijo, que es la sabiduría amor, esa que reside en cada uno de nosotros. Lo que en teosofía designamos como mente concreta no puede por sí sola llevar al individuo a realizar la unión con su naturaleza superior. Se necesita el contacto con la mente superior. Entonces, ¿quién es esa mente inferior? Lo que en teosofía designamos como mente concreta. Esa está representada por José. Por lo tanto, José no puede ser el verdadero padre de Jesús. Se limita únicamente a ser el padre putativo de Jesús, porque el Hijo solo puede nacer cuando el alma se une con el Espíritu, la naturaleza divina. Claro está, el intelecto juega un papel supremamente importante en la realización del individuo y por eso debe ser un intelecto despierto. En una parte de los evangelios se nos muestra también cómo José halló que María había concebido y su primer impulso es dejarla secretamente. Pero luego tiene un sueño en el que el ángel, nuevamente, le dice, no, José, lo que en tu mujer está presente lo ha engendrado el Espíritu Santo. Va a dar a luz un hijo que es el Hijo de Dios y tú lo llamarás Jesús. Entonces, ¿qué representa este sueño? Que si bien la mente tiene un primer impulso de huir porque también se resiste a darle paso a los dones del Espíritu, cuando ésta, José, está lista para comprender la necesidad de ese nacimiento, escucha la voz de la intuición en los sueños a través de la presencia del ángel y se da el paso a lo superior. Decimos pues que un intelecto despierto como el que representa José en este relato está lo suficientemente apto como para alejarse de las tendencias del mundo material. Y por este motivo, José protege a su familia de Herodes, que representa la naturaleza inferior. Esa naturaleza que quiere matar al niño, que quiere matar a lo espiritual porque constituye un estorbo para dar rienda suelta a los placeres e impulsos de los sentidos. Entonces, una vez nace Jesús, José lleva a su familia a Egipto para mantenerse a salvo de Herodes. Y aquí viene otro elemento, Egipto. Oriente es conocido como la fuente de la sabiduría. Representa las lecciones que provienen del conocimiento del mundo y que son indispensables para el desarrollo del alma. Solo cuando el aspirante está firmemente cimentado para no temerle a Herodes, puede regresar tranquilo a Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que la naturaleza inferior, Herodes, ya no tiene poder sobre ese ser porque ya ese ser ha adquirido un conocimiento divino superior. Isis sin velo habla de la concepción milagrosa y la compara con la leyenda de Perictione, la madre de Platón, que igualmente se dice había concebido a su hijo de manera inmaculada. Entonces vemos que todas las tradiciones, todas las religiones beben las unas de las otras, hay una base común. Por ejemplo, en la tradición de la India también existe eso que se llama el ungido, el 2 veces nacido o el charya. Y por eso a Shankara, quien consolidó la doctrina Vedanta, se le llama el Shankaracharya. Y de hecho en la doctrina Vedanta se menciona que al principio del Kali Yuga habría de nacer una virgen que concebiría al Hijo de Dios. Esto claramente es todo un simbolismo, como venimos viendo. Y este simbolismo es universal y encierra esa verdad de que todos nosotros debemos prepararnos para ese segundo nacimiento, el de nuestra naturaleza crística. En cuanto al nacimiento de Jesús, sabemos que este tuvo lugar en circunstancias difíciles y muy humildes. La intención de esto es mostrar que la iluminación espiritual es igualmente posible para todos los seres sin importar las circunstancias materiales en las que se encuentran. Es mostrar que todos tenemos esa naturaleza divina. Jesús nace en un pesebre rodeado de pastores, ovejas y animales. En Isis sin velo, Elena Petrovna Blavatsky nos habla del nacimiento de Jesús en una cueva. Esa cueva representa la cueva del corazón, que es donde tiene que nacer nuestro principio crístico. El pesebre es la cueva etérica del corazón.
Y en el pesebre el niño es el centro. A su lado están María, el alma que media entre lo divino y lo mundano, y su padre, la mente concreta, que se ha subyugado ante los mandatos del Espíritu. Los pastores son los primeros que son llamados a ese nacimiento. Cuando estaban en el campo pastoreando, los ángeles, que son las energías del cielo, se manifestaron para informarles que había nacido el Hijo de Dios. Entonces, los pastores representan a aquellos seres que van un paso más adelante que la masa de la humanidad en el recorrido del sendero hacia la realización espiritual. Y ellos se deleitan cada vez que nace un Cristo, cada vez que un ser alcanza ese segundo nacimiento. Ellos cuidan y ayudan a las ovejas, es decir, a la masa de la humanidad, a aquellos hombres y mujeres que vagan por la vida de un lado a otro sin conocer aún el verdadero propósito de la caminada. Eso es lo que ellos representan dentro de este cuadro navideño. Por su parte, los Reyes Magos representan a los sabios cuyos presentes simbolizan las tres fuerzas que hay en nosotros y que son capaces de transformarlo todo: voluntad, sabiduría y santidad. Recordemos que Herodes les pide a los magos información sobre el niño, pero ellos no se la dan. Ellos son imprecisos porque lo protegen, porque estas cualidades del ser salvaguardan la verdadera naturaleza espiritual. Los reyes personifican a los ministros del logos solar, por eso vienen de Oriente, y en todas las religiones Oriente es el lado donde llegan los dones divinos a los hombres. El oro es la verdadera sabiduría espiritual, cuyo valor es inalterable. El incienso tiene la suave fragancia de la aspiración a lo alto que arde gracias a la voluntad que representa el fuego. Y la mirra, el aroma natural de la santidad. Entonces, todas estas son cualidades de la naturaleza espiritual, del alma, después de ese segundo nacimiento. Pues una vez que los magos ofrecen los dones al niño, se han comprometido con lo superior y por eso regresan por un camino distinto con el fin de evitar a Herodes, porque ya han abandonado el imperio de la naturaleza inferior y se han entregado a lo superior. En el mundo cristiano, esta festividad se celebra el 25 de diciembre. Se trata, como vemos, de una celebración de suma importancia una vez que entendemos ese simbolismo que hay detrás de ello. E indudablemente también constituye un hecho histórico, también se habla del Cristo histórico. Lo que sucede es que no se sabe la fecha exacta del nacimiento del Cristo histórico y muy probablemente no sea la fecha en la cual se celebra la Navidad. No obstante, la elección de esta fecha en particular tiene también un sentido que vale la pena resaltar, pues se remonta incluso a la época precristiana. Resulta que los paganos celebraban el 25 de diciembre el día del solsticio de invierno en el hemisferio norte, el día del natalicio del sol invencible. Veamos qué significa esto. Esta fiesta precristiana era una fiesta de renacimiento. Se trataba de un acontecimiento cósmico que vivificaba la naturaleza con su luz y su calor, porque después de un frío otoño en el hemisferio norte, de un invierno en el cual la naturaleza se oculta, entonces llega el solsticio del invierno, que es cuando el sol, el día comienza a ganarle paso, terreno a la noche. Después del día más corto, el día siguiente comienza a haber más luz. El sol empieza a alumbrar más al mundo. Según la doctrina secreta, también los antiguos egipcios celebraban el 25 de diciembre el nacimiento de varias de sus divinidades importantes como Osiris, el hijo de Seb, y Neit, y más adelante el nacimiento de su hijo Horus, quien es la representación también del Christus en esa cultura, es el símbolo del sol. HPV en sus escritos recopilados cita al egiptólogo londinense Gerald Massey cuando habla sobre el Jesús histórico y el Cristo místico. Y lo que él dice es que el Mesías corresponde al Horus de los egipcios. Hay un paralelismo. Y adicional a eso, evidencia que en la tradición egipcia se representa al niño nacido en lo que corresponde al jeroglífico del nacimiento del sol. Entonces ahí está la relación. Y en otras culturas, como la griega o la romana, en este caso vamos a citar únicamente esas dos, esta festividad se solía relacionar con el nacimiento de los dioses solares, para el caso Apolos o Helios.
Entonces vemos como la universalidad de los símbolos es evidente. Vemos que desde el punto de vista mítico, la leyenda del Cristo se encontraba millares de años antes de la era cristiana y fue únicamente en el año 325 con el Concilio de Nicea cuando la Iglesia decidió que el 25 de diciembre se celebraría el nacimiento de Jesús. Esto se debe también a que en la entrada del solsticio de invierno hay también una mayor intensidad de la presencia vibratoria del Cristo cósmico, hecho que en el cristianismo se ha aplicado a Jesús y que corresponde a lo que se llama el espíritu de la Navidad. Se trata entonces de una energía que viene desde el centro de nuestro sistema estelar y que llega año tras año para repartir, más que cosas materiales, como se malentiende, aquello de lo cual los seres humanos no pueden prescindir: paz, amor, armonía y alegría. En nuestra vida, el símbolo de que Cristo renace en nosotros es precisamente esto, y entonces se trata de una renovación interior. Lo que es de esta fecha relevante, entonces, no es si se trata de un hecho histórico comprobado o no, o si la concepción fue inmaculada o no en términos físicos. Lo que realmente importa una vez que desvelamos las enseñanzas ocultas detrás de esta celebración es el reconocimiento de que todo ser humano tiene una naturaleza crística, inherente, que debe despertarse. Recordemos, la Biblia nos dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria, de ese despertar. La figura del Cristo está ahí para mostrarnos lo que se viene en términos de nuestra caminada espiritual. Hay seres que van a más adelante de nosotros y toda esta historia, este relato de la Navidad está para recordarnos eso. Por tanto, el verdadero cristiano debe ser creador, transformador. Una vez comprendemos las enseñanzas ocultas, es nuestro deber convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino y reconstruir nuestras vidas. Estamos, pues, llamados a hacer resistencia contra la banalización de lo espiritual que se está dando en la época contemporánea de la Navidad para darle a esta la verdadera dimensión que tiene. Resistir al consumismo en el que se ha convertido y en vez de volcarnos hacia lo externo, como nos sugiere la publicidad, mirar a nuestro interior para comenzar el camino del Cristo en nuestros corazones. Se trata también de vivir el espíritu de la Navidad desde el compartir, de llevar un verdadero sentido de comunidad en el que la solidaridad, la camaradería, la unión fraterna se hagan posibles, desde la celebración real del amor. El mensaje de Cristo es el amor. Invitemos pues a ese verdadero Cristo que es compasión, amor, servicio y transformación, a tomar parte en nuestras celebraciones navideñas de ahora en adelante. Y con esto nos despedimos deseándoles una feliz Navidad, que esa esencia de Cristo nazca y se vivifique en todos los corazones, en los corazones de toda la humanidad. Muchas gracias.